Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos otro capítulo de nuestro programa llamado Los Últimos Románticos. Esta noche vamos a hablar de un tema que lo estuvimos pensando bastante y decidimos finalmente sacarlo a la arena para el combate, que es Sociedades Ocultas. Tenemos la presencia de Matías, la presencia de Martín y un invitado muy especial, que es un amigo de la casa, es un amigo nuestro de hace muchos años. Valoramos mucho su presencia. Su nombre es Eduardo y él, bueno, él tiene una experiencia bastante considerable en órdenes esotéricas y demás. Por eso valoramos que esté esta noche con nosotros, entre otras cosas. Primeramente, para comenzar, y hablando un poco, ya que nosotros somos argentinos, si alguien en América Latina, en Hispanoamérica nos está escuchando, nos está viendo, en cualquier parte del mundo, por lo menos los países que son relativamente jóvenes, la mayoría de ellos lo son, ¿no? Se han de alguna manera forjado durante el siglo XIX, alguna presencia, por ejemplo, de, por así decirlo, elementos del mundo antiguo, más precisamente Egipto, por ejemplo, podemos encontrar entre los monumentos y más precisamente vinculados al nacimiento de esas entidades nacionales, de esos estados nacionales modernos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, uno de los principales, por así decirlo, símbolos que están presentes en la vida de los argentinos es el obelisco. Y cuando hablamos del obelisco, hablamos de un tipo de edificación de origen egipcio en el centro de la capital porteña, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué está ese símbolo egipcio? ¿Por qué ese símbolo egipcio tiene esa presencia tan importante, tan poderosa en el centro de la vida de un país? Y si vamos a hablar, hablamos de Argentina, podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de muchos países, por ejemplo Italia, que también se ha formado como Estado Nacional del siglo XIX, la Italia moderna me refiero. Así que con este pequeño disparador que es el obelisco, esta imagen tan, por así decirlo, tan costumbrista, ¿no? Tan, eh, que de alguna manera define la personalidad argentina. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa presencia en el corazón de Argentina? Bueno, a mí me parece un tema muy interesante, el de las sociedades secretas, el tema de las conspiraciones. ¿No? Eh, es, es algo en el que donde estamos entrando en un campo en el que eh, la realidad, la literatura y la leyenda urbana se entremezclan. Y bueno, espero que en esta pequeña tertulia, en este diálogo que vamos a tener con Eduardo, se pueda aclarar, ¿no? Todo este tema, ¿no? Esta diferenciación entre qué es real, qué no es real, si es como nos pintan muchas cuestiones de las sociedades secretas, si es algo que tiene tanto poder como se dice, o no, y además diferenciar los tipos de sociedades secretas Claro, y demás. claro, Así porque que obviamente. es muy interesante. Sí, 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 porque Bueno, sumando obviamente. a esto que dice Martín, y el disparador que tiró Fer con respecto a este símbolo tan visible, y es un símbolo evidentemente que marca algo, buscan marcar algo, no solo en nivel espacio, sino también puede ser una marca de tipo político o de una línea de alguien que dice, bueno, somos nosotros los que armaron un poco todo esto, una Exacto, nación como es la Argentina. Y de ahí claro. nos remontamos a símbolos egipcios y en Etiopía, en Egipto, hay muchísimos obeliscos y se ha replicado en distintas partes del mundo justamente para generar un vínculo como venimos de acá, nuestro conocimiento viene de acá. Y de eso vamos a hablar también un poco en esta diferenciación de sociedades secretas, sí, o grupos determinados de gente con determinadas prácticas, rituales, que exigían de alguna manera ser practicados de una manera correcta y prolija,
y también de guardar cierto resguardo sobre el conocimiento. Y eso se ha transmitido en muchas generaciones y luego se ha tergiversado y vamos a hablar de esa diferenciación también con cómo repercute en la modernidad. Bien, bien, bien. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado, cabe mencionar que desde el punto de vista histórico, por una cuestión que a nivel mundial se ha dado, especialmente, como mencionamos, a modo de disparador el obelisco, nosotros tenemos esa influencia, poderosa influencia, si se quiere, de la masonería como grupo, ¿sí? Más precisamente de la masonería, y de su conexión con las ideas, si se quiere, liberales, que de alguna manera han enfrentado a los regímenes monárquicos de lo que se llama el antiguo régimen y le han dado identidad a las naciones modernas. Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? Muy Saludos. bien. Los saludo acá desde casa. Un gusto verlos. Gracias por haberme invitado a compartir este rato con ustedes. Y bueno, ahí ya dijeron un montón de cosas. Lo simbólico es un tema importantísimo. Efectivamente, un obelisco es un símbolo, una pirámide, ¿no? Porque también pirámides también hay acá en México. Se han esparcido esos símbolos, a pesar de que no es como ahora que todos estamos comunicados entre todos, pero como bien decía Matías, en África, en distintos continentes, por ahí, sin haber contacto en esos momentos, ¿no? Por cuestiones obvias, entre esas civilizaciones, porque hasta que apareció el comercio era casi imposible que haya contacto entre civilizaciones tan lejanas, pero ya tenían algunas cosas en común, que era, bueno, utilizar determinados símbolos, simbología, utilizar esa simbología como forma también de ayuda y explicación hacia algunos fenómenos que ellos los interpretaban con los elementos que tenían en esos momentos. Tenían que ver en muchos casos con el movimiento del sol, ¿no? En Stonehenge, allá en Bretaña, en la antigua Bretaña, también hay este tipo de manifestaciones, los primeros observatorios, los primeros que se pusieron a mirar el cielo, los sumerios, Ptolomeo, todos ellos se manejaron con este tipo de símbolos que incluso después les servían para explicar algunas cosas incluso de modo científico con lo poco que tenían. Sí. Y el tema volviendo un poco al simbolismo del obelisco, en términos desde el estudio del simbolismo tradicional y en términos guénonianos, creo que ustedes me corregirán si se ubica como un simbolismo de axis mundi, o sea, de ónfalos mundi, ¿no? De ombligo, como de centro. Por eso en la ciudad cuando uno dice que vas para el centro, bueno, está dispuesto geodésicamente de alguna manera, no sé si está bien dicho, pero está deliberadamente puesto ahí y hay una geometría trazada que esto es muy conocido hoy en día, este triángulo que se da entre la sede de la masonería ahí en Perón, Cangallo, como le llaman algunos. Luego, no sé si el Congreso, ¿vos te acordás, Edu, cómo es ese triángulo que se traza en la ciudad? Sí, por ahí es mejor y más visible en la ciudad de La Plata. ¿En La Plata? Donde calles en diagonales que forman escuadras y compases. Bueno, ¿Te eso referís a La tiene que ver Plata? claramente Porque no se escuchó. con las Sí. enseñanzas masónicas. Claro, viste que en La Plata le dicen las ciudades de las diagonales. Sí. De hecho, en La Plata está el cementerio masónico más importante. Entonces, esto que decíamos, esta impronta simbólica que hay en distintos lugares, no solo acá, sino en otros lugares también, donde hay escondida alguna... Todo esto podríamos decir que remite también a la construcción de las pirámides, porque ahí ya estaban organizados los constructores. Los constructores de las pirámides estaban organizados como aprendices, donde ingresaban, eran recibidos
por el faraón, como que los reconocía como constructores, después se le daban otro tipo ya de conocimientos, se le daban fórmulas matemáticas, bueno, siempre hubo todo esto de el número, las fórmulas, que eran, bueno, en definitiva después eran los secretos de la construcción, pero que no eran para todos, no eran para todos. El egipcio común llano no tenía acceso a esos misterios, porque en definitiva eran misterios. Después, bueno, todo esto se fue con el tiempo sofisticando, ¿no? A medida que avanza el ser humano y va encontrando otras cosas que requieren de explicación y va llegando, por ejemplo, a las catedrales góticas, con un sistema de construcción increíble, maravilloso. Ahí también los constructores no eran cualquiera los constructores, por ejemplo, en las catedrales góticas. Entonces, bueno, siempre estuvo entrelazado el símbolo con el misterio, con la iniciación, ¿no? Por eso, bueno, maçon viene del francés maçon, maçonnier, que es albañilería. Entonces, más o menos ahí vas encontrando un hilo conductor entre las asociaciones antiguas de constructores y después lo que viene ya la masonería moderna, ¿no? Que ya dejan de ser constructores y empiezan a tomar otro tipo también de elementos de la sociedad, porque en definitiva, bueno, terminan ingresando nobles, abogados, personas de las profesiones liberales que se le dicen, porque la masonería pasó de ser constructora a ser operativa, ¿no? Y bueno, ya operar en otro plano. Claro. Sí, es muy interesante esto lo que decía Eduardo, pues, bueno, el símbolo, cuando empezamos rescatando la cuestión de la pirámide, después del compás, de la escuadra, todos símbolos que tienen que ver con la construcción. Yo quería preguntar a Eduardo algo que nunca me quedó claro, ¿por qué ese pasaje de la masonería especulativa, de la masonería operativa, o sea, de aquella masonería tradicional que venía de los constructores de las catedrales, que estaba compuesta por gente que del rubro de la construcción? ¿Y por qué después pasa en el siglo XVIII, que ponen algunos historiadores, la mayoría de los historiadores, este quiebre que implica un pasaje a la masonería especulativa, ¿no? Y es donde lo que vos decías, que entraban otros, empezaron a entrar nobles, otras personas ajenas a lo que es el gremio. Y usualmente lo que se cree es que un día dijeron, bueno, ya construimos catedrales, ya construimos muchas cosas arquitectónicamente muy lindas y llegó la hora de construir poder. Calculo que la cosa va por ese lado, en el sentido de cómo se produce ese giro, ¿no? De ser una mena orden de constructores. Fíjense que hay una fecha que se toma casi arbitrariamente, que es 1717, que bueno, esa fecha se pone en Inglaterra. O sea, la masonería oficialmente se inicia en 1717, cuando se juntan un grupo de logias, 4 o 5 logias que se juntaban en una taberna, y bueno, a partir de ahí dijeron, bueno, acá empieza la masonería, pero la realidad es que esto ya venía de un poco antes. Claro. Ya había constructores para 1300, 1400. Creo que la dinámica de lo social también fue llevando a que ya cada vez por ahí menos gente se iba dedicando a la construcción también en ese sentido, y creo que la decisión ahora decía, bueno, ahora viene la época de los abogados, de los que tienen otro tipo de profesiones, y se acercan los nobles, se acerca gente con poder, ¿no? Y creo que, bueno, ahí precisamente empieza a construirse otra masonería, fechada oficialmente en 1717, y cuya dirección y cuyo poder mayor es la Gran Logia de Inglaterra, ¿no? Hasta hoy sigue siendo así. A tal punto que toda logia que no esté afiliada, ¿no?, a esa logia madre es considerada irregular. Ahí ya vieron, ahí ya cambia la cosa, ya no va tanto por algo más, tal vez, espiritual, sino porque entran ya más otros aspectos. Entran otros aspectos.
Entonces, bueno, y empiezan a haber distintos ritos, más allá del el rito tradicional del ¿Hay algo escocismo, real empiezan a haber también en otros que ritos que ya hay también tienen su ritos historia. de humillación pública? No, 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 la verdad que no. Eh, por ser alguien yo que he andado por varios lugares en mi vida, y bueno, obviamente voy a respetar el secreto de ciertas cosas, pero la verdad es que vos en una logia, bueno, además que hoy por hoy hay toda una apertura, ¿no? Hay toda una apertura, la Sí, de gran logia acá mostrar, en decir no hay nada Argentina, malo acá. han abierto Sí, sus hay mucha puertas, publicidad hoy en abierto día. sus puertas, reciben a periodistas, entran youtubers. Hoy por hoy hay un montón de youtubers que han ido y los han dejado entrar. Así que cualquiera de ustedes puede ir y los van a dejar acceder, por lo menos, calculo, o les pedís una entrevista, algo te la van a dar. Pero bueno, Bueno, no es esa la única logia que hay acá. Gran logia, no es la única. Es la logia, sí. Es la logia más grande, la que acapara más miembros. Y como les decía yo recién, está adherida a lo que es la logia madre de allá de Inglaterra, ¿no? Después hay otras, pero bueno, hay Pero buen también trato, está, pero te consideran irregular. pero también está en la masonería hay dos polos. Vos mencionaste Inglaterra, que Y ahí Francia. encontramos, por ejemplo, el rito escocés aceptado, que es uno de los más conocidos, pero también encontramos otro polo en Europa, que es el de Francia, ¿no? Claro. ¿Cuál es la relación entre estos dos? Y Inglaterra y Francia nunca tuvieron la mejor relación, históricamente hablando, ¿no? En pequeñas cosas casi siempre han estado uno de un lado y otro del otro. Después, bueno, hoy por hoy forman parte, obviamente, de la OTAN, aliados militares, en fin. Pero, bueno, Francia tiene su propio rito también. O sea, hay logias de Francia, sí, que están afiliadas a la logia de Londres, pero después está el rito francés o rito moderno, que ellos hacen su propia historia, rito que conozco muy bien. En Inglaterra también hay un rito muy propio de ellos, que es el rito de York. Vieron que allá hay una región incluso que es York. Entonces está el escocismo, está York, aunque el rito más trabajado, esa es la palabra correcta, es el escocista, ¿no? Pero bueno, hay muchas así ramificaciones, subramificaciones. Esto lo que digo es a rasgos generales. Pero el rito francés o rito moderno, acá en Argentina está también, tiene sus logias. Está el rito de Menfis Misraim, también acá en Argentina, también lo conozco muy bien. Y probablemente en breve va a estar el rito escocés rectificado también, que es un rito muy interesante porque fue fundado, no sé si le suena un tal Villermoz, el apellido Villermoz, francés, Jean Villermoz, que era martinista. No sé si escucharon alguna vez del martinismo. Sí, sí, el sí, martinismo sí, pero Sí. El martinismo San Martín. es un cristianismo místico, Sí. o Como una que como tiene una elementos cábala también cristiana. gnósticos. Claro. Es exacto, en martinismo estudias cábala, estudias hasta telepatía, en fin, es muy interesante el martinismo, tiene 3 grados, y bueno, esa logia martinista inicial, ese rito martinismo se empezó a expandir, y le llaman escocismo rectificado, pero bueno, ellos tienen también sus argumentos, por eso digo, acá hay para todos los gustos, acá hay para todos los gustos. Lo que nombraste antes, Martín, con respecto a toda esta cuestión de que a veces hay como ciertas leyendas, ¿no? Yo creo que seguramente la masonería ha tenido participación en un montón de eventos, conocidos algunos, muy conocidos. No se puede negar que hubo participación masónica en varias Independencia de América. revoluciones importantes que se dieron. Las famosas revoluciones. Importante, sí. Ha habido una impronta fuerte masónica, aunque en realidad los masones más revolucionarios, por decir
los más revoltosos eran la rama de este alemán que era un noble también, Adam Weishaupt, los famosos Illuminati, que hoy, bueno, hoy Claro. cualquier personaje te vino a hablar de los Illuminati, pero la verdad que los Illuminati fueron un grupo de masones bastante radicales, que querían hacer pelota a todas las noblezas de Europa, y bueno, esos fueron tal vez los más revoltosos, ¿no? Los que tenían, revolucionarios, vamos a decir la palabra, por hoy serían acusados de Edu, comunistas subversivos. ¿te parece Después, en hacemos- general, la masonería es conservadora y Edu, liberal. ¿les parece si hacemos Sí. ahora un corte y después seguimos? A mí me gustaría retomar sobre por qué parece que todo remonta a Egipto. Eso lo vamos a ver ahora y cómo se conecta todo por qué mencionamos símbolos egipcios, por qué, bueno, hay ritos que tienen clara estética egipcia, por qué se remonta tanto a eso y cómo hoy en día, si se quiere, se frivoliza con ese simbolismo. Hay Ahora, un si rito. quieren, retomamos y seguimos en Bueno, el próximo bloque. Sí. listo, muy bien. Dale.